good morning. I hope that you are fine, that you have shared with your family in this quarantine, and that you are ready for our next class, that is Natural Science class. We are going to continue with taxonomy, but in this case we are going to talk about the system of classification in taxonomy. We use a lot of categories or hierarchies. In this case, I'm going to explain you those categories, and we are going to explain you with also some examples that you understand, well, that for you have a better understanding of this topic, because it is like quite difficult. And for that reason, I'm going to explain it in Spanish with a PowerPoint presentation that I have made for you, and also an UNAM object, that is UNAM means Universidad Autónoma de México. That this object, I'm going to put the link in the comments and also in complementary materials that you can check on your Google platform, and you can complement the class, take notes about this object. Okay. So guys, this is the presentation that we are going to be seeing during this video about categories of classification. So I'm going to switch to Spanish because it's for a better understanding. That's because this topic is quite long and maybe quite difficult for you. Entonces chicos, estas son las categorías de clasificación taxonómica. Vamos a ver, digamos, a mayor profundidad cada una de ellas. Y por favor entonces tengan la mejor disposición porque este tema es un poquito más largo. Entonces iniciamos primero con el porqué de estas categorías. Básicamente es para responder la siguiente pregunta: ¿cómo los científicos clasifican la gran diversidad de organismos dentro de nuestro mundo? Sabiendo pues que tenemos plantas, animales, hongos, microorganismos, que todos pues difieren en ellos por su anatomía, por sus características físicas. Entonces, para lograr reunir todos en una sola clasificación, digamos, en un mismo sistema de clasificación, utilizamos lo siguiente, que son categorías taxonómicas. Entonces, dentro de ellas tenemos los dominios, reinos, filos, clases, orden, familia, género y especie. Estas jerarquías que utilizamos van desde lo general hasta lo más específico. Entonces vamos a ver cada una de ellas a mayor profundidad y les voy explicando de una vez con ejemplos para que ustedes vayan entendiendo. Entonces tenemos la primera, que es el dominio. El dominio es una categoría que clasifica o separa a los seres vivos teniendo en cuenta sus características celulares. Características celulares, hago énfasis en lo que es células procariotas y células eucariotas. Entonces, como ya vimos durante el primer bimestre, células procariotas son aquellas que no se encuentran con un núcleo definido, por tanto su ADN se encuentra esparcido por toda la célula. Y por otro lado, las células eucariotas, que son aquellas que tienen un núcleo definido y ese ADN se encuentra dentro de ese núcleo. A partir de esta diferenciación de células encontramos los tres dominios de la vida, que son básicamente arcaea, bacteria y eucaria. Entonces, arcaea, procariotas, que podemos encontrar en ambientes extremos, bacterias procariotas, que están más bien en ambientes similares a los nuestros, y las eucariotas, eucaria, que son todas las células eucariotas. Esos son los tres dominios que nosotros tenemos. Aparte del dominio acamara, que es el de los virus, pero ustedes conocen que esa parte de los virus está en un conflicto de saber si son vivos o no vivos. ¿Okay? En el siguiente tenemos a los reinos. Entonces, dentro de los reinos voy a utilizar el siguiente recurso, que es un recurso de la Universidad Autónoma de México, como ya les dije en la primera parte, y se llama diversidad de los seres vivos. Ustedes ya vieron esta parte, que es la historia de la clasificación, que era toda la línea de tiempo, y ahora vamos a enfatizarnos en estas dos pestañas. La primera es reinos. Entonces, ¿cuáles son los reinos?
básicamente aquí tenemos nuestros 3 dominios de la vida con el Akamara. Entonces tenemos dominio Arcaea, ¿sí? Y como no se subdivide, pues el dominio va a ser el mismo reino. Igual en el Bacteria. El dominio Bacteria no tiene una subdivisión, por tanto puede ser el mismo reino. Pero en el dominio Eucaria sí te encontramos varias subdivisiones. Entonces en ella encontramos reino planta, protoctista, fungi y animalia. ¿Okay? En protoctista básicamente es el reino donde encontramos organismos que no se adaptan a ninguno de estos otros 3. ¿Sí? Y aquí podemos encontrar también algas, etc. Fungi hace referencia a los hongos, para que tengan la duda. Y de las características, bueno, en los reinos clasificamos por naturalezas comunes. Entonces, ¿qué son naturalezas comunes? Características que tienen en común para poder, digamos, llevar a cabo sus funciones, etc. Entonces tenemos primero nivel de organización, si son unicelulares o pluricelulares, o sea, unicelular, una célula, pluricelular, varias células. En el segundo tenemos la nutrición, o sea, de dónde encuentran los recursos para producir su propia energía. Entonces tenemos 4 clasificaciones ahí. Quienes son autótrofos, o sea, quienes crean su propia energía, como las plantas. Los heterótrofos, que necesitan de otro organismo para consumir recursos que brindan energía. Entonces, por ejemplo, nosotros. El siguiente sería quimiótrofos, que pues a partir de cosas que están a su alrededor, ¿sí? En su contexto, en el ambiente donde viven, y por medio de reacciones químicas producen la energía. Y finalmente los fotótrofos, que utilizan luz para producir esta energía. En el siguiente tenemos al metabolismo. Entonces el metabolismo hace referencia al ambiente en donde producen energía. Entonces tenemos 2, aeróbico y anaeróbico. Aeróbico hace referencia a que hay presencia de oxígeno, o sea, toma del ambiente oxígeno el organismo para hacer la producción de energía. Y el otro es anaeróbicos, que no necesitan oxígeno. No hay presencia de oxígeno dentro del metabolismo. En el siguiente tenemos la reproducción. Entonces en reproducción tenemos varias clasificaciones. Asexual, que es solo la necesidad de un organismo para poder reproducir la especie, ¿sí? Que este organismo se puede dividir, eso es uno de los ejemplos. En asexual tenemos que necesitamos de la interacción sexual de 2 organismos para producir un nuevo organismo. Y finalmente tenemos la parte parasexual, partenogénesis y conjugación, que básicamente estas nos hablan es de un intercambio genético, pero sin necesidad de un acercamiento sexual, ¿sí? Es como un trueque de genes lo que hacen ahí. Esta última pues es muy encontrada en la parte de bacterias arcaeas. Es bastante característica de estos reinos. En el hábitat podemos encontrar, digamos, el lugar donde ellos viven. Entonces, si ustedes observan en la Arcaea, solo en ambientes extremos. Y el resto los podemos encontrar en ambientes terrestres o acuáticos. Y finalmente, si ellos poseen o no pared celular. Entonces, pared celular fue algo que vimos en primer bimestre con las células de las plantas, ¿sí? Entonces, plantas tienen pared celular, están hechas de un carbohidrato que se llama celulosa. Por otro lado, los hongos tienen pared celular, pero el carbohidrato no es celulosa, sino quitina, por eso es que se diferencian estos dos. En las arcaeas y bacterias tenemos también pared celular, pero esta pared celular se encuentra hecha de otras cosas, no solo carbohidratos, sino de pronto glucoproteínas, o sea, un híbrido entre una proteína y un carbohidrato. ¿Okay? Entonces, básicamente esas son las características que nos permiten clasificar a los organismos dentro de los reinos. Entonces, aquí seguimos con nuestra presentación. Entonces, esos reinos también tienen una subdivisión. Esa subdivisión la llamamos nosotros el filo, ¿okay? Que es nuestra tercera categoría.
Dentro del filo nosotros clasificamos los organismos basados en la organización interna, ¿sí? La anatomía de estos, entonces teniendo en cuenta los tejidos, los órganos, los sistemas y el número de extremidades que estos poseen. Entonces voy a enfatizar básicamente en que, bueno, tenemos aquí los 3 dominios: bacteria, ¿sí? Dominio bacteria, que también es el mismo reino bacteria; dominio arcaea, que es el mismo reino arcaea; dominio eucaria, que este sí se divide en varios reinos: protista, plantas, fungi y animales. Y me voy a ir por este reino, ¿ok? Porque es el más cercano a nosotros. Entonces, este reino tiene varias subdivisiones que vamos a llamar filo, en donde dividen y tienen en cuenta la anatomía de los animales, ¿ok? Entonces, tenemos aquí el reino animal y esas subdivisiones que tenemos en cuenta se llama filo. Entonces tenemos varias subdivisiones: cordata, nélidos, moluscos, nemátodos y artrópodos. Yo voy a explicar 3 que son bastante cercanas. Entonces vamos a iniciar con cordata. Entonces en cordata tenemos aquellos animales que poseen algo especial que se llama columna vertebral o espina dorsal. Entonces todos los animales que tienen columna vertebral o espina dorsal pertenecen al filo cordata. Entonces aquí tenemos un ejemplo de quienes podrían pertenecer a ese grupo. Obviamente muchísimos más. Dentro de los moluscos tenemos a aquellos animales que tienen un cuerpo suave o blando, ¿sí? Que puede estar desnudo o protegido por una concha. Entonces aquí les muestro. Entonces dentro podemos encontrar, digamos, al pulpo, las ostras, caracoles, ¿sí? Babosas, etc. Que todos, si ustedes se dan cuenta, todos tienen cuerpos blandos. Y finalmente tenemos a los artrópodos. Artrópodos, su palabra indica, o digamos hace referencia a algo que se llama pies articulados. ¿Qué quiere decir? Que tienen muchas partecitas, esos pies se dividen en varias partecitas. Entonces aquí les muestro algunos ejemplos. Por ejemplo, si ustedes se fijan en el cangrejo, esas patas están divididas en partecitas, ¿ok? Entonces, básicamente estos son los filos. Obviamente, el reino animal no es el único que se divide en filos, sino todos los reinos, ¿ok? Vamos con la otra categoría, que es la clase. Entonces, dentro de la clase vamos a especificar mucho más la anatomía de los organismos, teniendo obviamente en cuenta algunos detalles de su apariencia externa y también teniendo en cuenta dónde viven. Entonces, en este caso, la clase son las subdivisiones de los filos y yo voy a tener en cuenta el filo cordata, ¿sí? Entonces vamos a ver en qué clases se subdivide el filo cordata. Entonces estas 5 clases creo que ustedes las han manejado en sus primeros grados de primaria, pero pues no sabían que estaba dentro de esto. Entonces vamos a ver el anfibio, ¿sí? Anfibia, clase anfibia. Estos animales pueden vivir en 2 ambientes, que son acuáticos y terrestres. Tenemos la clase reptilia, que son aquellos animales que tienen escamas hechas de queratina. Queratina, acuérdense que es la proteína que construye nuestro cabello, construye nuestras uñas, ¿sí? Y también estos animales poseen 4 extremidades, excepto la serpiente, que no tiene ninguna extremidad, pero es evolución de un animal de 4 extremidades. El siguiente son los peces, que son organismos acuáticos que poseen branquias, que tienen también escamas y tienen espinas. Vamos con la clase de mamíferos, que tenemos, digamos, los animales que están acá, la gran mayoría posee cabello, tienen 4 extremidades y producen leche a través de sus glándulas. Y finalmente tenemos a las aves, que son aquellas que poseen plumas, poseen también huesos que están huecos por dentro, que facilitan de que ellas puedan volar. Obviamente la característica de volar no es de todas las aves. Ustedes tienen las gallinas, tenemos los pingüinos también, y esta no es, digamos, una necesidad para que puedan
ser clasificadas como aves, sino es más necesaria las otras características que les acabo de mencionar. En la siguiente categoría que tenemos, que es el orden. El orden es donde vamos a ser mucho más específicos, por eso les decía desde un principio que las categorías van de lo general a lo específico, entonces aquí vamos a ser mucho más específicos con características similares. Entonces las clases se subdividen en orden, en varios órdenes. Entonces yo voy a escoger en este caso a la clase de mamíferos. Entonces vamos a ver en qué órdenes se subdividen los mamíferos. Entonces, los mamíferos se subdividen en muchos órdenes, pero yo voy a escoger 3 que son muy cercanos a ustedes. El primero, que son el orden carnívora, que quiere decir que son comedores de carne. El siguiente, que es marsupialia, que quiere decir animales en bolsa. O sea que dentro de la anatomía de estos animales podemos encontrar que las mamás, ¿sí? las de género femenino, poseen bolsas donde crían a sus bebés. Y finalmente tenemos otro orden que es el de primates, que son aquellos que poseen 5 dedos. La siguiente categoría que tenemos, o sea que los órdenes también se subdividen, entonces tenemos una otra categoría que se llama familia, donde tenemos que ser más específicos con las características físicas, teniendo en cuenta tamaños de huesos, partes del cuerpo que son utilizadas para algunas tareas. Entonces, yo voy a escoger de las familias que acabamos de ver, de las 3 familias, carnívora, primates y marsupialia, voy a escoger 2. ¿Okay? Y vamos a ver en qué órdenes, en qué familias se clasifican. Entonces, tenemos primero primates. Este orden se subdivide en varias familias, ¿sí? Pero vamos a ver solo una, que es la Hominidae. ¿Qué quiere decir Hominidae? Que son primates que pueden caminar en 2 pies. Y también aquí clasificamos los grandes simios. Y la otra es el orden carnívora, también se subdivide en varias familias, pero vamos a ver solo 2, que es familia Felidae, que son aquellos felinos que poseen pues, cuerpos delgados, hocicos cortos y que pueden retraer sus uñas, ¿sí? Que son como retráctiles. Y el otro... digamos, la otra familia que vamos a ver es la Canidae, que son cánidos. Entonces estos se caracterizan por tener un hocico largo, ¿no? Y delgado, y también porque son digitígrados. ¿Qué quiere decir eso? Que caminan soportados solo en los deditos de sus patas, ¿sí? Entonces si ustedes observan esta última imagen que acaba de aparecer en la presentación, está enfocada básicamente como en el largor de sus huesos, ¿sí? En que en la parte de primates pues estamos revisando también cómo se están utilizando las extremidades y el tamaño de los organismos que hacen parte de esta familia. Y pues básicamente las familias también se subdividen en otra categoría que llamamos género. Entonces en este caso la categoría género relaciona a los organismos que han sido evolución del otro. Entonces en este caso, para la familia Hominidae vamos a ver uno de los géneros, que es el género Homo, que hace referencia a aquellos organismos que caminan en 2 pies y están soportados totalmente en la suela de sus pies, en la planta de los pies, ¿sí? Entonces aquí tenemos básicamente la imagen de la evolución del hombre, ¿sí? Entonces si ustedes se fijan en los nombres que se encuentran en la parte inferior de la imagen, todos tienen la palabra Homo, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que son evolución uno del otro y por tanto hacen parte del mismo género. Para la familia Felidae también encontramos varios géneros, pero yo voy a hacer énfasis en 2, que es género Felis, en donde encontramos gatos o felinos de pequeño tamaño, de largas colas, que cazan pequeños animales y que pueden ronronear. Entonces aquí encontramos, por ejemplo, al gato doméstico, ¿sí? Gatos que son salvajes pero que se encuentran en diferentes partes de la tierra, entonces africano, el gato salvaje europeo, ¿eh? Y
si se dan cuenta también en los nombres, entonces ellos poseen esta palabra Felis, ¿sí? Está de acá, en su nombre. Entonces Felis catus, Felis líbica, Felis silvestris, ¿no? Que hace referencia a que todos estos pertenecen al mismo género. Tenemos también el género Pantera, que es donde categorizamos a los felinos de gran tamaño y que pueden rugir, ¿no? Entonces tenemos al tigre, el león, el jaguar, el leopardo, obviamente la pantera también hace parte de este grupo. Y si ustedes se fijan en los nombres, Pantera tigris, Pantera leo, Pantera onca, ¿sí? Ese pantera hace referencia a este género. Y en la familia Canidae, que también vimos, vamos a ver que se subdivide en varios géneros, pero yo voy a hacer énfasis solo en el género Canis, ¿no? Que este género son aquellos que pues tienen variedad de tamaños, o sea, no especifica qué tamaños hace referencia, pero se basa básicamente en el largor del hocico, ¿no? Entonces aquí podemos encontrar Canis simensis, que es el zorro, Canis lupus, lobo gris, y también Canis lupus familiares, que hace referencia al perro doméstico, ¿sí? Si bien Canis lupus y Canis lupus familiares se encuentran en la misma rama, ¿sí? O sea que el perro doméstico es como una evolución del lobo gris. Y pues imagínense que el género también se subdivide. Se va a subdividir en una categoría que se llama especie. Entonces, en las especies vamos a encontrar aquellos animales que se pueden interrelacionar y producir un organismo nuevo fértil, totalmente fértil. Entonces, en este caso, les voy a poner 3 ejemplos. Tenemos aquí algo que llamamos cebrallo, o sea, que quiere decir que es un híbrido entre la cebra y el caballo. Acá, un híbrido entre el tigre y el león. Y finalmente, un híbrido entre un lobo y un perro. Entonces, ustedes saben que el tigre y el león hacen parte del mismo género, pero no de la misma especie. Por tanto, este organismo que está aquí, ¿sí? Que es producto de la interrelación sexual entre un tigre y un león, no es fértil, ¿sí? Porque no son de la misma especie. Igual este de acá. No. Igual este de acá, que es el cebrallo, o sea, un organismo debido a la interrelación sexual de una cebra y un caballo. Puede que la cebra y el caballo hagan parte, ¿sí? De una misma especie, ¿sí? de un mismo género, perdón, pero no de una misma especie porque el cebrallo resulta que no es fértil. Y finalmente tenemos aquí un híbrido entre un lobo y perro. Como ustedes vieron, yo les expliqué en la anterior diapositiva que el lobo y perro estaban en la misma ramificación. ¿Por qué? Porque el perro es una evolución del lobo. Por tanto, son de la misma especie y este híbrido que está acá sí sería fértil. ¿Listo? Eso sería todo por ahora, chicos. Gracias a ustedes por su atención. Si tienen preguntas, me pueden escribir por las plataformas, ¿saben? Fidias o Google Classroom, que también es nuestra plataforma. Por favor, estar pendiente de las actividades que van a derivar de esta explicación. Y nada, espero que se encuentren bien y que sigan aprendiendo mucho más por estos medios, ¿vale? Chao, chicos.